Pediría que nos pusiéramos en pie, vamos a orar. Señor y Padre, hemos estado alabándote, adorándote con la certeza de que tú estás en medio de nosotros. Por eso te queremos pedir que tú reines, que tomes el control de todo lo que estamos haciendo aquí, pero especialmente quiero pedirte que tú tomes tu palabra, Señor, y que la hagas llegar a las mentes, a los corazones, a través de mi boca, Señor. Por eso me pongo delante de ti, te quiero rogar en el nombre de Jesús, que tú me limpies con tu sangre, Señor, que quites aquellas cosas que puedan estorbar. Me reconozco necesitado, Señor, porque no se trata de un mensaje humano, sino se trata de tu palabra. Por eso quiero pedirte en el nombre de Jesús que tomes la autoridad, el control y darte toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. El Domingo de Ramos, hoy se celebra el Domingo de Ramos, es el día que recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. También es el primer día de la Semana Santa. Es la semana de eventos que condujeron al sacrificio final de Jesús en la cruz. Desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, la Semana Santa nos muestra el plan que Dios hizo para redimir al mundo. La gente que estaba allí, podemos leerlo en la palabra de Dios, hicieron un acto de alabanza, de adoración, sacaron palmas, hicieron una alfombra para que pasaran, porque en su corazón, o lo que estaba manifestando allí, es la declaración de Jesús como Rey. Y gritaban Hosana. Hosana significa salva ahora, también tiene un significado te rogamos, sálvanos. Los que conocemos al Señor y hemos experimentado la entrada de Jesús como Rey en nuestras vidas, conocemos los cambios y la salvación recibida. Jesús, al principio, en el capítulo 3 de Juan, el Evangelio de Juan es una declaración de Jesús, del Hijo de Dios. Y en el capítulo 3, muy pronto, pone un mensaje de Jesús que lo conocéis de sobra, que es: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la predicación del Evangelio. Así de sencillo, y a veces nosotros lo complicamos mucho, ¿no? El corazón de Dios desde el principio, e incluso cuando vamos a Génesis, vemos la intención de Dios de que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a celebrar en esta semana, Marco decía, el culto del viernes, es un culto en el que podemos compartir juntos, recordar juntos la pasión de Jesús. Y vamos a estar celebrando la muerte y la resurrección. El Evangelio es el glorioso mensaje de salvación que Dios ofrece a las personas pecadoras. La palabra pecados, yo sé que suena mal, ¿vale? Pero no podemos quitar la palabra pecado del Evangelio, porque entonces no tendría sentido la cruz. Y sin embargo, Dios también ama a los pecadores. Dios tiene un propósito, como lo tuvo con nosotros, porque nosotros éramos pecadores, Dios nos rescató, pero seguimos siendo pescadores, pero somos pecadores justificados por gracia. Son las buenas noticias de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo por los pecados de la humanidad.
El Evangelio es el anuncio de los eternos beneficios que recibimos aquellos que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Experimentar lo que es la gracia, el regalo precioso de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Un mensaje simple, pero de profundas implicaciones. Una gran noticia, que es que Dios salva gratuitamente a pecadores de la condenación eterna. Pero es profunda porque hay una salvación, pero también está marcando una condenación. La salvación es para aquellos que aceptan a Jesús y la condenación es para aquellos que no la aceptan. Por eso tiene la profundidad que tiene. Y por eso es importante que la Iglesia entienda la responsabilidad y el compromiso que tiene delante de Dios para predicar el Evangelio. La última vez que prediqué, hace 2 domingos, lo hice sobre un pasaje de Timoteo en el que hoy quiero continuar, y era la importancia de entender que el avivamiento era algo que teníamos que trabajar nosotros en nuestras vidas, que no se iba a producir de manera espontánea, sino que éramos nosotros, a través del Espíritu Santo y de una serie de acciones, que nosotros teníamos que avivar ese don, ese fuego que Dios había puesto en nuestras vidas. Y conllevaba un espíritu, un trabajo espiritual para mantener o avivar nuestra vida espiritual. Una de las señales en las que estamos avivados es evaluar si somos activos hacia aquello que Dios nos encomienda. ¿Vale? Porque la carne ni quiere ni puede. Por lo tanto, el que va a producir en nosotros el obrar o el actuar en la misión de Dios es el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos una misión que hacer, tenemos un supremo llamamiento que es la santidad. Sed santos como yo soy santo. Hay un supremo llamamiento que es el llegar a ser como Cristo. Pero hay un llamado universal para su Iglesia, y es el de la Gran Comisión. Creo que es para pensar el nombre, ¿no? Porque titularlo Gran Comisión quizás es para que podamos entender que es la misión que está por encima de otras misiones, ¿no? Por eso dice que es la Gran Comisión. Es como si dijera que sin dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer, no dejemos esta, ¿no? Porque somos muy participativos, o no, en la reunión de oración, somos muy participativos en lo que son los estudios bíblicos, somos muy participativos en los talleres de la UMBE, somos muy participativos en actitudes, en acciones, en actividades de la Iglesia, que tenemos que serlo. Pero la pregunta de esta mañana es si somos activos en esa comisión, en esa gran comisión que Dios nos ha dejado para hacer como Iglesia. ¿Por qué? Ha habido una alabanza que: ayúdame a mirar con tus ojos, ayúdame a sentir con tu corazón. ¿Sabes cuál será la motivación para predicar el Evangelio? Mirar a la humanidad que se está muriendo, que se va al infierno como lo hace Jesús. Vamos a ser motivados a predicar el Evangelio cuando sintamos con el corazón de Dios. Que nos duela saber que nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, nuestro amigo con el que nos estamos relacionando, se irá al infierno
si no recibe a Jesús como su Señor y su Salvador. Quiero comenzar, como os he dicho, como empecé el culto de hace 2 semanas. Por esta razón, te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta fue la introducción del domingo de hace 2 semanas. Que avives el don de Dios. Y aquí luego él dice que cuando avivemos eso, lo que se producirá en nosotros será un espíritu de valentía, de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y por qué quiere Dios eso? ¿Por qué quiere y por qué está interesado de que su iglesia avive el don de Dios, que avive el fuego de Dios para tener ese espíritu de cobardía? No es para que digamos qué buenos somos los cristianos, qué magnífico, qué poder tener, sino no es por eso. Pablo le está diciendo a Timoteo, por medio de la revelación del Espíritu Santo, dice, aviva el don de Dios porque entonces Dios te va a dar, vas a sentir en ti un espíritu de valentía, un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Por tanto, ¿para qué? Para que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mi prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio según el poder de Dios. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Hace 2 domingos nos levantamos y le pedimos a Dios que avivara el fuego, nos comprometimos con Dios para que avivara el fuego, pero el propósito de ese avivamiento es para que podamos realizar la misión que Dios nos ha dado. Una iglesia tiene 2 pilares: evangelismo y obra social. Pero no se entiende ni se concibe una iglesia que no esté comisionada, que no tenga incorporada la necesidad y la misión y el llamado de Dios para predicar el Evangelio. Y hoy el Espíritu Santo nos vuelve a recordar aquello que Pablo le encomendó a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti. Porque la segunda exhortación es consecuencia de la primera. Y en esta mañana es como si nos dijera el Señor: mira, parafrasealo para ti, ¿vale? Pon tu nombre. Mira, tienes en ti el don de Dios, por lo tanto no tienes excusa. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de mí, sino comparte el sufrir por el Evangelio conforme al poder de Dios. Con el poder que da Dios, no por tus propias fuerzas, porque no depende de ti. Y lo más importante es que en el versículo 9 lo que dice es que fue Él quien nos salvó y nos llamó a predicar el Evangelio. Porque hemos sido salvados por gracia, pero hemos sido salvados para dar gracia. Y hemos sido salvados para buenas obras. Y no hay mejor obra que predicar el Evangelio. Martín Lutero decía: la verdad del Evangelio es el principal artículo de toda doctrina cristiana. Más necesario que conozcamos bien esta doctrina es que se la enseñemos a los otros y que la metamos en su cabeza continuamente. Este reformador, él decía: la verdad del Evangelio es el principal artículo de toda doctrina cristiana.
O sea, su entendimiento quizás desde su experiencia. ¿Por qué? Porque él había experimentado todo lo que era un mover religioso que mataba a aquellas personas que creían en Dios porque no tenían los mismos conceptos que tenía la Iglesia Católica durante muchos años. Por eso él, desde esa experiencia como reformador, cuando él tiene un encuentro con la carta a los romanos, cuando él ve esa justificación por fe, es cuando él empieza. Pero este mensaje es impresionante. Esta opinión de Lutero tiene un peso que necesitamos entender como Iglesia. El Evangelio es el principal artículo de toda doctrina cristiana. No tenemos nada más mejor que vender. No vendamos religión, no vendamos beneficios, no vendamos nada, vendamos el Evangelio porque es el mejor artículo que la Iglesia tiene para vender. Y más necesario que conozcamos bien esta doctrina, más necesario que conozcamos esto que estoy compartiendo, más necesario que eso es que se la enseñemos a los otros y que la metamos en su cabeza continuamente. O sea, tenía ese punto radical, ¿verdad? Es decir, bueno, no sé, también Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. No, es un tema de decir, ¿cuándo tengo que predicar el Evangelio? Siempre. ¿No? Siempre tengo que predicar el Evangelio. El mismo Pablo expresó esta misma misión personal a la Iglesia de Roma. Así que en lo que me respecta, en lo que a mí respecta, decía, estoy deseoso de anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Te avergüenzas del Evangelio? Claro, ¿cómo te vas a avergonzar del Evangelio cuando el Evangelio ha sido salvación para ti? Pero la pregunta sería, ¿te avergüenzas de predicar el Evangelio? Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los griegos. Pablo entra aquí en el tema de la epístola, la justificación por medio de la fe. Algo tan alto, algo tan profundo, tan importante y tan urgente, que Pablo tenía un gran empeño, es de valorar lo que dice, estoy deseoso. ¿Por qué? Porque estaba avivado en el Espíritu. Y si no tenemos deseo, es porque tenemos que volver al principio de la predicación y escuchar que Dios nos dice en esta mañana, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Él estaba deseoso. Y en esta mañana necesitamos examinarnos, ver si existe ese deseo en nosotros, que Pablo decía, estoy deseoso de predicaros el Evangelio. No me avergüenzo. ¿Por qué? Porque es por el poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Y es fundamental que entendamos lo que Pablo entendía. Y es que no depende de nosotros el resultado de la salvación. Dios no te escogió por lo mucho que supieras. Dios no te escogió porque te vio capacitado, porque tenías un máster en teología. No te escogió porque vio que tú querías tener un doctorado en teología, que te supieras toda la materia de exégesis y de hermenéutica y de homilética. Dios te escogió porque quería ser un instrumento, que fueses un instrumento en sus manos para que a través de ti el poder de Dios se manifestara para que la gente conociera a Cristo. Porque es poder de Dios, no es poder humano, no es por tu capacidad. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Una sola palabra tuya bastará para sanar. Por lo tanto, esta comisión, este poder entender en esta mañana que el Evangelio se trata de poder de Dios.
Y que Dios está buscando una iglesia que entienda eso y que esté deseosa de predicar el Evangelio. De mostrar a las personas de su entorno qué es lo que Dios, para qué Dios murió en una cruz y por qué el tercer día resucitó. Es a nosotros únicamente que se nos pide proclamarlo. ¿Por qué? Porque tanto en la carta a los romanos como a Timoteo está la misma palabra que tiene el mismo significado: poder. Pablo le decía a Timoteo que predicase, que no se avergonzase porque era poder de Dios. Y esa misma palabra la dice Pablo a la iglesia de Roma. Y poder, el significado de poder es dunamis o dinamis. La raíz es la misma que de la palabra dinamita. Cuando habla de que Dios te ha dado y ha puesto dentro de ti el fuego del Espíritu Santo para que prediques el Evangelio, esa palabra que tú saques de tu boca con el propósito de bendecir a otra persona hablando de Cristo, eso va envuelto de dinamita. Es dinamis, es poder. Aunque tú no lo creas, aunque tú no lo esperes, una sola palabra, como hizo Jonás. Jonás abrió su boca y se convirtió en Nínive. ¿Y sabéis todos lo que les dijo? Arrepentíos o pereceréis. Cuánto poder y cuánta dinamita. Pero es que la palabra de Dios es poder, aun a pesar de ti, aun a pesar de tu condición, aun a pesar de que no te veas capaz, porque Dios te ha usado como recipiente para poner dentro de ti algo que es vivo y es eficaz y tiene poder, que es el Espíritu Santo. No es letra muerta, hermanos. Aquella palabra que salga en el Espíritu no es muerto. Es poder en acción, es dinamis, es energía. Pero dinamis, poder, ¿para qué? Para salvar, hermano. Mira una pregunta interesante. ¿Nos duele saber que tenemos familiares que no son salvos? Porque si no nos duele, no sentiremos la motivación de predicarles el Evangelio. Como el que dice, ¿no? Ande yo caliente y ríase la gente, ¿no? Yo como soy salvo. Pero eso no es el espíritu que hablaba Pablo a Timoteo, porque decía no haber recibido un espíritu de cobardía, de poder, de amor. Si a mí no me duele, es que no amo. O no amo como debería de amar. Porque Dios amó de tal manera que entregó a su único Hijo para que tú y yo nos salváramos. Porque a Él sí le dolió, sentado en su trono, vernos a cada uno de nosotros cómo nos íbamos de cabeza al infierno. Y Él estableció un plan. ¿Y sabes a quién le trasladó ese plan? A su iglesia, a ti y a mí. Dios salva a los pecadores. ¿Alguien de aquí no lo sabe? ¿Alguien que esté aquí no ha sido pecador? Por lo tanto, Dios salva a los pecadores, hermano. Dios nos ha salvado por gracia. ¿Y sabes cómo nos salva? Por medio de la locura de la predicación. Eso enseña Pablo a la iglesia de Corintios.
porque dice que a Dios le place salvar a la gente por medios de la locura de la predicación. Porque ¿sabes el primero que nos pensamos que es locura? Nosotros mismos, por eso nos avergonzamos. Porque queremos razonar lo que va a hacer la palabra. Y la palabra ya tiene un propósito. Isaías lo tenía claro. La palabra que sale de tu boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo he determinado que haga. Por lo tanto, tú abre tu boca, que yo ya haré lo que tengo que hacer. Por lo tanto, todo creyente, la Iglesia universal del Señor, la Iglesia local, debe exhibir esta misma convicción que marcaba Pablo y sobre todo la misma actitud. Predicar el Evangelio sin avergonzarnos de ello. Pero ¿cómo podemos saber si como iglesia y como creyentes somos culpables de avergonzarnos de predicar el Evangelio? ¿Cómo sabemos que nos da vergüenza? Yo quisiera compartir en esta mañana tres evidencias. Tres evidencias que pueden apuntar a que sí nos da vergüenza. La primera es cuando no predico ni comparto mi fe con otros. Antes que Jesús ascendiera al cielo, Él reunió a sus discípulos, que hoy podríamos decir que es su iglesia, y les da una misión a través de un mensaje. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Vemos ahí lo que hablaba antes, de esa verdad tan profunda, de una gracia de Dios impresionante, inmerecida, incomprensible, de que Dios me salve por gracia, porque estaba condenado al infierno. Y este mensaje sigue siendo hoy. ¿Cuánta gente habrá a nuestro alrededor y de cuánta gente podemos ser influencia para que salgan de esa condenación? Y a veces pensamos y creemos, y yo no digo que sea malo, al contrario, creo que tenemos que hacerlo, que es suficiente orar por ellos. A mí alguien me tuvo que predicar, yo no sé a ti. Primero, estoy seguro que alguien estuvo orando por mí, pero alguien me tuvo que predicar, y sé quién lo hizo, porque esa persona siempre será relevante para mi vida, aunque mi primera respuesta fue: déjame en paz, estás loco como una cabra. Pero él hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer, porque esa palabra que salió de su boca quedó en mi corazón. Y pasó como la semilla que decía Isaías, que de la misma manera que la nieve, que de la misma manera que el agua, pues Dios tuvo que permitir nieves y aguas en mí para regar eso que se sembró y que luego yo exploté, para entender que Dios me había elegido a mí y que Dios tenía un plan para mí y que Dios tenía un propósito para mí. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. En Mateo lo lleva más allá. Por tanto, ir y hacer discípulos. Este mandato es extensivo a toda la iglesia cristiana. No podemos sacar este mensaje de lo que es la misión de la iglesia. No podemos sacarlo. Se extiende a cada uno de los que estamos aquí. Es la tarea de la iglesia. Es la tarea de todo creyente. Y cuando no compartimos el mensaje del Evangelio, estamos fallando en cumplir con nuestro deber y en algún sentido nos estamos avergonzando. En el famoso Sermón del Monte, nuestro Señor
enseñó a los que estaban escuchándole, que querían, buscaban de él, y que él les estaba dando instrucciones de cómo tenía que ser aquellas personas que querían seguirle. En el capítulo 5 de Mateo, los versículos 13 y 14, habla de que la iglesia es la sal y la luz. Y la sal, para que tenga su efecto, tiene que estar en contacto con la corrupción. Y la luz tiene que ser vista en medio de las tinieblas. Y aunque nuestro testimonio y la conducta que exhibimos ante la gente que nos rodea, ante las personas que no son creyentes, es un aspecto importante, porque lo tiene que ser. Debemos ser honestos en aquello que creemos. Es importante el testimonio, es importante la conducta. El Evangelio debe de ser explicado y anunciado con palabras. Por lo tanto, callar de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, callar de lo que Cristo hizo en nosotros, es una forma de avergonzarnos. Es algo que tiene que llevarnos a meditar, a pensar, si es así, ¿por qué no lo hago? Y es una respuesta que tienes que darte tú mismo. No estoy diciendo que todos seamos así, pero sí es importante que yo me pregunte por qué yo no comparto mi fe con otros, o por qué no hablo de por qué en este tiempo celebran de que un hombre en un monte en Jerusalén clavó su cuerpo en una cruz. ¿Por qué lo hizo? ¿Para quién lo hizo? ¿Y quién propuso? ¿Y qué propósito tenía con ello? Y si no lo hago, no es que quiero que nos sintamos condenados, pero sí confrontados con la palabra, para que podamos responder el por qué no o por qué sí. Cuando callo por no ofender a las personas, eso es otro síntoma. El Evangelio es un mensaje ofensivo para mí. A mí, cuando me lo predicaron, yo les dije: mira, yo estaba mejor enganchado a las drogas que como estáis vosotros, estáis como cabras. Lo primero que hice fue repudiar. Es ofensivo. Por eso Pablo y Pedro hablaron del Evangelio y de la cruz como un tropiezo. El Evangelio y la cruz en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Pedro, era un tropiezo y todavía lo sigue siendo. No ha cambiado nada. Incluso no ha cambiado la iglesia, porque la iglesia sigue siendo la misma. Lo que pasa es que en aquel momento se produjo un Pentecostés, la iglesia fue encendida, no había que avivarlos, sino que los encendió, y cuando son encendidos salieron esas personas que estaban avergonzados, que tenían miedo de predicar, salen, predican, y cuando abre la boca esa persona que había negado a Cristo, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos? Y yo te invito a que tú analices el mensaje, la homilética de ese mensaje. Era el testimonio de quién era Jesús para Pedro y lo que hizo, y se convirtieron 3.000. Aun siendo tropiezo, cuando llamamos a los hombres al arrepentimiento, estamos directa o indirectamente denunciando su pecado. Se va a sentir atacado. Pero no tenemos que predicar el Evangelio como un ataque, porque no estamos para atacar, estamos para predicar el Evangelio.
para que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y al mismo tiempo el diablo también hará su trabajo, pero nosotros no vamos a condenar, vamos a predicar el Evangelio. Y el Evangelio de Dios es el amor de Dios hacia las personas. Cristo murió por ti. No para decir, sino predicar el Evangelio. Lo que pasa es que cuando lo hagamos, las personas quedarán confrontadas, se verán quizás denunciadas de una manera indirecta. Y es muy cierto que la tarea de evangelizar debe ser hecha con gracia y con misericordia. No pueden desaparecer. La gracia y la misericordia no pueden desaparecer de la predicación del Evangelio. Que estamos llamados a mostrar amor. Amor por los perdidos. Compartir con ellos. Ayer en la reunión que tuvimos aquí se hablaba y se decía de hacer un estudio de cómo podríamos ser efectivos a la hora de evangelizar, ¿no? Y se habló de las diversas culturas, de manera que la predicación del Evangelio en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en México, es completamente diferente a la manera de predicar aquí. ¿Por qué? Porque las culturas son diferentes. Ayer decía, tú vas allí a Sudamérica, es sorprendente, tú le hablas a alguien de Dios y se sienta contigo. Y se sienta contigo, se toma un café y tal, y tú puedes tener una conversación espiritual. Aquí no. Aquí les invitas a que tienen que venir aquí porque vamos a hacer una paella, que va a ser la mejor paella del mundo, y cuando les dices que es en la iglesia no viene nadie. Las maneras son diferentes, ¿vale? Pero nosotros tenemos que expresar ese amor, ese Evangelio, el poder sentarnos con él. Se hablaba de la importancia del evangelismo relacional, ¿no? Yo entiendo que el evangelismo tiene que... O sea, no podemos predicar ni hablar si no nos relacionamos. O sea, Jesús se relacionó con prostitutas, se relacionó con todo tipo de personas en los diferentes niveles sociales. Él se relacionó con todos. Y a través de esa relación, Él podía presentar ese plan que Él tenía para todos. Por lo tanto, la Iglesia tiene que tener ese sentido de evangelismo relacional, el que se produce a través de relaciones. Pero no podemos sacar la palabra. No podemos decir solamente me relaciono y que vean qué buen chico soy. Tenemos que estar dispuestos a que en el momento el Espíritu Santo nos diga qué vamos a hablar, qué tenemos que hablar, qué tenemos que decir. Hay palabras que ofenden, como es la palabra pecado, la palabra cruz, la palabra arrepentimiento, la palabra condenación eterna. Ofenden. Pero todas ellas son la parte central del Evangelio. No se concibe un evangelio sin pecado, sin la palabra pecado. No se concibe un evangelio sin la palabra cruz. No se concibe un evangelio sin la palabra arrepentimiento. Y no se concibe un evangelio sin la palabra condenación eterna. Por eso no es fácil. Pero no es fácil en nosotros, en nuestra casa. La frase predica el Evangelio si es necesario y usa palabras está siendo muy usada, muy famosa, ¿no? Está siendo muy aceptada, está usada, se usa mucho dentro de la Iglesia, pero se debe de usar correctamente. Pues no podemos quitar la palabra y la comunicación a la hora de exponer el Evangelio. Claro que nuestra conducta tiene que ser llamativa, porque somos luz, somos sal, pero no podemos quitar la palabra. Y luego la pregunta es, una pregunta personal, ¿puede ser que el verdadero motivo de abrazar esta frase y quedarnos con ella sea porque tenemos vergüenza de hablar del Evangelio?
Es una frase que nos puede justificar mucho. No, yo voy a ser bueno. Yo voy a predicar el Evangelio con mi conducta. Sí. Pero si no incorporo la palabra, la comunicación del Evangelio, ese evangelismo está cojo. Jesucristo predicó el Evangelio en la mujer samaritana con empatía. Se relacionó con una persona que era de las antípodas de él. Una persona contraria a la religión, su manera de adorar era idólatra. Sin embargo, él estuvo allí, empatizó con ella, aceptó y respetó, aunque estuviera muy lejos de las creencias, eran completamente diferentes. Pero una vez atraída, una vez la atrajo, él le mostró el error de su estado y de su condición, y lo hizo sin reservas. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿No? Aquí encontramos quizás estrategias. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Le dijo Jesús: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos tienes, 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, veo que tú eres profeta. Esto que hace Jesús hubieses podido ser la reacción de la mujer, hubiese dicho: ¿y a ti qué te importa? ¿No? Pero hay una valentía de presentar el Evangelio desde la verdad, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es el riesgo. Podemos ver a un Jesús impertinente, ¿no? Sin embargo, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Con misericordia y con verdad. Él le llegó y le dijo: sí, es cierto, no tienes marido, 5 maridos tienes, has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué vemos aquí? Que la reacción de la mujer es el producto, es el fruto de una palabra dicha en el momento adecuado, ungida y llena del Espíritu Santo, que produjo una reacción en esta mujer completamente lejos de la creencia de Jesús. Es también una mujer: venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron a él. Le dijo todo lo que le tenía que decir. Todo. Y eso produjo en ella preguntas. ¿Será verdad que este es el Cristo? Decir la verdad puede no ser agradable, y contamos con ello, pero produce libertad. Y es una contradicción pretender que el Evangelio se predique sin palabras, por lo menos bíblicamente. Pues es un mensaje que se anuncia y se proclama con los labios. Por eso el apóstol Pablo decía: pero ¿cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ya no es visto, sino oído. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Más claro, imposible. Es importante enfatizar en el amor, la misericordia, pero también lo es decir que Cristo está muriendo en una cruz por amor. Que Jesucristo morirá y murió hace 2400 años en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y mostrar a las personas la necesidad del arrepentimiento. Que no es un mensaje, o sea, podemos ver procesiones llenas de personas
pero eso no producir salvación, porque no creen en ese que están siguiendo a través de una imagen. Por último, cuando queremos hacer el Evangelio más atractivo, esta tercera evidencia es que indica que nos avergonzamos de hablar del Evangelio, es cuando queremos hacer el mensaje del Evangelio algo más atractivo para él. Queremos suavizar, queremos meter agua al vino, queremos presentar un Evangelio light. Es lo del diablo a Adán y Eva, con que Dios os ha dicho, no te preocupes. No, es que Dios nos ha dicho que no hagamos esto. Y el diablo, que no te preocupes, que no va a ser así, que no vas a morir, que no te vas a ir al infierno. Tú haz, tú come, tú quieres comer, come. Tú quieres hacer, haz. Tú quieres vivir, bebe. Tú quieres beber, bebe hasta que no conozcas a nadie. No pasa nada, tú mañana te levantas, te tomas algo para la resaca, punto pelota. Y esto era así. Fue y es. Pero ¿sabes qué nos pasa? Que no nos gusta sentirnos señalados. Que nos digan que estamos locos. Y para eso pues podemos presentar un evangelio que hoy se presenta, un evangelio que promete tremendos beneficios terrenales. Y podemos llegar a decir, porque sí, hay doctrinas que lo hacen, que presentan un evangelio de riquezas, de sanidad física, de éxito, de bienestar, de una vida sin problemas. Conozco ministerios que presentan un evangelio en que dicen que si no eres rico es porque no tienes fe, que si no eres rico es porque no das, que si estás enfermo es porque tienes pecado. Y ese evangelio no es el evangelio que creemos nosotros, ¿amén? Cuando los creyentes nos enfocamos en los beneficios terrenales, cuando queremos presentar el evangelio, es porque pensamos que los beneficios materiales son más atractivos y más efectivos de convencer a los incrédulos, más que el arrepentimiento. Y esto es contrario, porque fijaos, Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Después de predicar el evangelio, dice que ellos predicaron el evangelio y fortalecieron a los creyentes y los animaron a continuar en la fe y les recordaron que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. El evangelio es cierto que es paz, que es salvación, pero también es cierto que es aflicción, es problemas, porque vamos a ir contracorriente. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. No adornemos el evangelio. Un arrepentimiento sin un cambio de conducta no es arrepentimiento. Si a mí la persona me dice que se ha arrepentido y no se evidencia un cambio de conducta, no es arrepentimiento, es remordimiento. Es ser consciente que estoy haciendo algo. El arrepentimiento conlleva un cambio de dirección. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por lo tanto, querer presentar el evangelio como un mensaje atractivo y enfocarlo en los beneficios terrenales no solo es pretender mejorarlo,
sino también puede ser porque nos avergonzamos de Él. Y para concluir, el Evangelio es un mensaje que proviene de Dios, con un contenido específico, y está encerrada en su palabra. Es la semilla con potencial, que tú no ves su interior. Ese es el Evangelio. Es muy particular, es muy claro, es definido y debe ser proclamado con fidelidad, sin quitar ni añadir nada. Por eso debemos tener cuidado de dos cosas. También lo pone la Biblia, al final de la Biblia. Dos cosas: no le quites nada para hacerlo menos ofensivo, y no le añadas nada. No quieras adornarlo para hacerlo más atractivo. Porque quien haga eso, la Biblia define que es anatema, es algo maldito, el que quitase o añadiese algo. Matthew Henry es un comentarista bíblico del siglo XVII, y él tiene esta frase: el Evangelio de Cristo es uno, es puro y es simple, que no admite ni añadiduras ni sustracciones. Si queremos decir junto al apóstol Pablo que no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios, recordemos que nosotros no convertimos ningún corazón. Pero debemos ser fieles a la hora de presentarnos. Fieles tal cual fue escrito. Mira, la lluvia puede parecernos perdida cuando cae en un desierto, ¿verdad? Muy posible que tú puedas tener la sensación de decir: es que el corazón de esta persona, o esta persona, o esta mujer, o este hombre, es que esto es imposible. Pero mira, de la misma manera que podemos llegar a pensar que la lluvia que cae en un desierto puede ser perdida, la palabra que tú traslades a otra persona que sea del Evangelio, eso no vuelve vacío. Eso producirá el fruto que Dios quiera que produzca. Porque Dios tiene un propósito para ese corazón. La palabra evangélica cayendo en un corazón duro, al final puede producir algún cambio. Y aunque no lo produjera, dejará al hombre sin excusa. Prediquemos el Evangelio, sembremos la semilla de la palabra, como nos enseña Jesús. ¿Os acordáis? ¿Sabéis? Dice que el sembrador salió a sembrar. Y lo hizo sin discriminar el terreno. Él sembró, aunque cayó sobre el camino y el diablo robó y pisoteó esa semilla. No desmayó y siguió sembrando. Y sembró sobre espinos. No se desanimó porque resulta que los afanes ahogaron la palabra, sino él hizo lo que el dueño del campo le dijo que hiciera. Siguió sembrando y sembró sobre piedras, sobre predegales, y quemó los problemas y las situaciones, y siguió sembrando hasta que llegó una buena tierra. Él no dejó de sembrar. Pablo le dijo a Timoteo, y con esto termino, que el Espíritu Santo le dice hoy a su iglesia esto: cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto los que estén vivos como los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. Tú, pon ahí tu nombre, anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores. Corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia. Esta es una traducción que me gusta. La Reina Valera le dice: tú insta, predica a tiempo y fuera de tiempo.
pero hoy tenemos a Dios por testigo. Hoy es un mensaje de Dios para su iglesia. Y nosotros hoy nos levantaremos, nos iremos de aquí, y quien tomará la decisión de hacer seremos nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Gracias, Padre, porque nos amaste hasta lo incomprensible, Señor. Gracias, Señor, porque produjiste un plan de salvación hacia nosotros. Y en esta mañana queremos que tú nos impregnes con tu Espíritu Santo, Señor. Que tú nos avives, que quites el egoísmo y la indolencia del medio de nuestros corazones, que nos hagas mirar como tú miras, que nos hagas sentir como tú sientes, y que cuando veamos a nuestro alrededor tú produzcas en nosotros el anhelo, el deseo de hablarles de ti. Ayúdanos, Señor, a través de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, el no avergonzarnos de tu Evangelio, Señor, a no tener vergüenza. Ayúdanos a avivar esa llama, Señor, para que podamos ser herramientas en tus manos para poder hablar de esa salvación tan grande. Quita el egoísmo para que nos apoderemos de esa salvación y que solamente sea por nosotros y no la compartamos con nadie. Señor, que en esta mañana tú impregnes a tu iglesia de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya, que tu Espíritu Santo produzca en nosotros arrepentimiento de las cosas que no estamos haciendo correctamente. Te pedimos perdón por las veces que nos hemos avergonzado de predicar tu Evangelio. Te pedimos perdón por las veces que nos hemos justificado. Te pedimos perdón por las veces que queremos adornar. Te pedimos perdón por las veces que añadimos o quitamos, queriendo hacer nosotros la obra. Nos rendimos a ti en esta mañana y te pedimos en el nombre de Jesús que nos uses, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor,